en este calor de la ciudad voy a refrescarlos con una buena entrevista porque vamos a conversar con Solange Rodríguez. Solange es guayaquileña, es narradora y académica, ganadora de los premios nacionales Joaquín Gallegos Lara y Matilde Hidalgo de Procel por su carrera literaria y docente. Entre sus varios títulos constan las publicaciones La primera vez que vi un fantasma, de Mundo Raro, en Limbo Ediciones, El demonio de la escritura, que es el que tengo en mis manos y que ustedes lo pueden ver en pantalla si es que nos están viendo y no solamente escuchando. Es docente titular de la Escuela de Literatura de Universidad de las Artes, desde donde coordina las jornadas de diálogo Es País para cuentistas, creadas para propagar los relatos de otros autores ecuatorianos. Solange, qué gusto que estés en La Lupa, bienvenida. Gracias, Clara María, muy amable. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que ya podías decir soy escritora? Creo que todavía no puedo decir que soy escritora completamente. Mira, justamente esa es una de las preguntas que me he planteado a partir de este libro, porque al ser docente de una escuela de artes donde se enseña literatura, hay una serie de procesos y se pudiera pensar que el primer proceso consiste en hilar ideas de manera concatenada, que tengan sentido y desarrollar, digamos, un texto coherente, ya sea un ensayo, ya sea un poema, ya sea lo que buenamente sea, ¿no? Pero eso tal vez bastaría para algunas personas, ¿no? Tienen algo que presentar, que leer de manera íntima y eso bastaría como para denominarse escritor. Pero me parece que el convenio social dice que para ser escritor tú tienes que dar un paso más allá. Es decir, buscar una editorial o poner el libro de forma pública, socializarlo. Pero a veces tampoco es suficiente. Entonces entras digamos, en un momento de difusión del libro. Entonces tienes que tener lectores que te retroalimenten. Y tampoco es suficiente. Entonces, un paso más allá, tienes que publicar en el extranjero. Entonces, pareciera que uno es escritor el momento en donde decide como cortar de alguna forma esa secuencia lógica, ¿no? Entonces, hay escritores que nunca van a hacer público su trabajo, sino más bien van a llevar diarios íntimos y luego deciden botarlos o quemarlos. Así que la escritura puede ser un ejercicio sencillamente de plasmar ideas donde uno ejercita el orden de los acontecimientos y tiene sentido para uno mismo. Sí, me gusta mucho esa mirada y me pusiste dos palabras que unidas son muy fuertes y es el convenio social. Uh-huh. Y me hace pensar, por ejemplo, en los pintores que en su época simplemente pintaban, se dedicaban a hacer sus cuadros, sin nunca saber o pensar que más adelante, tal vez 50, 60, 100 años después, iban a ser los grandes pintores. Y no porque el convenio social todavía no los reconocía, dejaban de ser grandes pintores. Uh-huh. Claro, hay gente descubierta luego de la muerte, ¿no? O sea, y también hay autores que son revisitados luego de que sus obras han pensado que se quedan un poco en el olvido, ¿no? Varios casos en la literatura ecuatoriana, pienso en César Dávila, pienso en el retomar de las escritoras del 89, gente que se revisa cada cierto tiempo, Lupe Rumazo, por ejemplo, la generación del 30, o sea, siempre hay opción de una reinterpretación dependiendo del ángulo de lectura contemporáneo. Cuando tú te sientas a escribir ya ahora, digamos que tal vez tú dices todavía no podría decir del todo, pero tu público sí, tu público ya te reconoce como una escritora, eres reconocida, te has llevado premios, te conocen aquí y te conocen más allá. Entonces ya digamos que hay un público que te sigue y te conoce por tu estilo también. Ayer en la entrevista que teníamos con Claudia Novoa, organizadora de la Feria Internacional del Libro, que se va a llevar a cabo la próxima semana, donde tú serás parte del 18 al 22, y agradezco a todos los que participaron por las entradas de la feria. Me quedé gratamente impresionada porque muchas personas escribieron, no solamente las que yo dije ayer, sino que me siguieron llegando mensajes pidiendo entradas para la Feria del Libro después del programa, lo cual demuestra interés. Ella me decía, y va a estar Solange Rodríguez, que me encanta su escritura. Me encanta porque tiene una imaginación increíble. Y ahí llega entonces mi siguiente pregunta. ¿De dónde salen esos ingredientes para tu imaginación? Porque tu escritura, no creo que vale la pena como describirla. No sé si se puede describir el tipo de narrativa de alguien de una forma sencilla, pero tu imaginación está buscando en rincones donde no es fácil de encontrarlos para cualquier persona. Hay personajes que salen, no sé de dónde. Hay como mucha ficción, mucha fantasía. ¿Qué es lo que hay? Uh-huh. Bueno, nace de ideas cotidianas.
Yo recuerdo que he vivido siempre con esta capacidad para imaginar, para fabular, para preguntarme qué sucedería si se mueven ciertos acontecimientos del lugar. Yo creo que es una condición que ha venido también de una familia, de un padre que siempre amó la lectura y que me puso en contacto con textos, ¿no? Que me contaba historias o que no frenaba, digamos, las cosas que se me ocurrían, ¿no? Y entonces yo creo que ha ayudado el tener en la convivencia personas que más bien han impulsado estas capacidades, porque tal vez estoy pensando, ¿no? en siglos pasados, a una persona que tuviera tanta imaginación la quemaban en la hoguera, ¿no? Si uno de pronto empezaba a decir que tenía ciertas ideas no necesariamente tradicionales. Entonces creo que hay condiciones con las que se nacen y hay condiciones con las que uno sabe que tiene que potenciar y tiene que trabajar. Y bueno, creo que siempre he tenido bastante imaginación y hay que cuidar también que esa imaginación no se salga de control, ¿no? O sea, yo a veces dialogo mucho con gente y entonces uno no sabe dónde colocar la línea. O sea, esto de aquí es algo que se me ocurrió, es algo que me fue revelado o estoy enloqueciendo. No se sabe bien dónde colocar. Pero eso es un problema para ti, no para las páginas que vas a escribir. No, yo creo que a los lectores lo que les interesa es justamente este viaje imaginativo que tiene como varios niveles, ¿no? Explícame eso de varios niveles, porque es que cuando uno te va leyendo, y en este caso en El demonio de la escritura, como son varias historias, pues uno salta de una historia en donde uno se engancha con el personaje, con la historia, y de repente saltas a otra en donde te encuentras con seres que simplemente no existen, solamente existen bajo tus características y tu imaginación, y les pasan cosas pues que solo a ti se te ocurren. Entonces, ¿cómo juegas en ese proceso de la imaginación? A lo mejor otras personas te invitan a crear esos personajes. A lo mejor, tú dices en la cotidianidad. Yo veo cotidianidad dentro de tu narrativa, pero veo más allá de la cotidianidad. O sea, hay como un tinte de mucha, yo le quiero decir fantasía, de tu propia fantasía. Sí, bueno, tal como a mí se me ocurre que debe ser un libro de cuentos, porque hay que tener en cuenta también el género, ¿no? O sea, esto no es novela, son cuentos, no es poesía, no es dramaturgia. El libro de cuentos tiene que ser un viaje variado. O sea, es complejo porque uno tiene que intentar hacer algo orgánico, es decir, que tenga sentido, no sea tan disparatado. Todo el conjunto tiene que estar uniformado por algo. En este caso, yo creo que el tema de la creación está ahí, el tema de los afectos, el amor. También el tema del demonio, pero el demonio no como una fuerza del mal, sino como una fuerza de la inspiración, como una fuerza creativa, con lo que como inicialmente era esta fuerza demoníaca, ¿no? O sea, una fuerza disidente por encima de todas las cosas. Y aquí la disidencia es la imaginación. Entonces, yo creo que un libro es un viaje para el lector. Y lo que tienes que intentar, o al menos lo que yo intento hacer, es no darle siempre lo mismo. O sea, cada cuento, como tú bien dijiste, Clara, es muy diferente, ¿no? Hay unos cuentos que son, digamos, mucho más tétricos, otros son un poco más románticos, otros pueden ser más espeluznantes, otros tienen como tonos más familiares, otros tienen más humor. Entonces he procurado que este viaje sea un viaje diverso, ¿no? Que te conmueva, que te conecte. Y lo complejo de un libro de cuentos es ver cómo arrancas y cómo terminas también. O sea, uno tiene que saber, es como si tocaras una partitura. Ya hay una intuición en cómo vas a armar. Ahí entra la intuición, es solo intuición. Entonces sabes que con este tienes que arrancar, este tiene que estar en la mitad, este te permite como sosiego, este de aquí te agita más y tienes que cerrar como alto, ¿no? O dependiendo cómo quieras cerrar. Entonces, hay mucha intuición allí y cuando yo dialogo con mis alumnos, siempre les digo, o sea, más que las técnicas que se pueden enseñar a escribir, el arco narrativo, el clímax, el decrecimiento y el final, hay mucho de intuición. Entonces, intuyan, sientan, a partir de qué imagen creen que pueden crear algo, dónde quisieran terminar, cómo quisieran empezar. No se enseña a escribir así. Tienes que como tener en práctica esa sensibilidad. No sé explicarlo bien, creo que estoy fallando un poco, pero sobre todo creo que, digamos, un taller de escritura te puede dar herramientas narrativas, como finales reveladores, pero ya se trata del oficio, básicamente, en cómo tú vas sintiendo tu texto. Cuando vas creando estos cuentos, pues no necesariamente todos entran, ¿cierto? ¿Cuántos se quedaron afuera? Uno, que era como más realista, quedó afuera. Hay un texto muy personal también acerca de la muerte de mi padre que quedó afuera justamente por ser demasiado personal. Pero yo pienso que esos textos son como semillas que te sirven para futuras propuestas creativas que van a crecer y que las dejas ahí como macerando, ¿no? Se van a volver otra cosa.
Ahora que haces referencia a eso, en tus textos no hay como mucha autorreferencia, ¿no? No siente uno. O tal vez sí está escondida. De pronto mis amigos lo leen y dicen, mira, aquí está lo que te pasó. Los amigos muy cercanos podrían llegar a encontrar, mis compañeros de trabajo, no sé, mi familia, ¿no? De hecho, pasó una cosa muy curiosa. Aquí hay un texto sobre una mujer anciana que tiene una cuidadora que resulta que es una maga, una bruja que hace que un gato vuelva a la vida, ¿no? Sí. Se llama El Jardín de Lilith. Y le leí ese cuento a mi madre, ¿no? Quería leérselo, porque mi madre es una mujer anciana que tiene una cuidadora. Entonces, les leí el cuento y le decía a la persona que cuida a mi madre, a su enfermera, no es usted. Que no es Sofía. Claro, que no es Sofía, o sea, que no es Sofía, que es la hermana, tampoco es la mujer sin nombre. Sí. Y entonces, pero se los leí justamente porque me parecía que conectaba un poco con mi madre, pero aclarando, ¿no? Diciéndole a la enfermera, no, no eres tú, porque esta mujer dicen que es fea, pero no, tú eres muy linda, no se trata de ti, ¿no? Y esta mujer toma somníferos, mi madre no los toma, así que no eres tú. Entonces, este juego, ¿no? De partir de la realidad, porque siempre se parte un poco de la realidad para fabular. Excepto en algunos en donde yo no encuentro ninguna realidad, como, déjame por favor, creo que tengo que tratar de encontrarlo. Bueno, hay algo que me gustó mucho, por ejemplo, y subrayé una frase, solo para que quienes nos escuchan como que sientan algo. Tú, no pasa nada si leo un par de líneas. Adelante, por supuesto. ¿Sí? Tú llegas y escribes, el polimorfo que estaba delante de mí se giró y me miró con sus ojos amarillos, resumando asco. Humano, dijo con un chasquido viscoso de sus valvas y cambió de forma hasta volverse una muralla. Yo me indigné y por ese cambio químico liberé olor. Esa frase me pareció fantástica. Entonces ahí viene este personaje que no es de aquí, no es de allá, de ahí no hay cotidianidad. Ah, bueno, es verdad, ese es un cuento de ciencia ficción, claro, que se proyecta al futuro, ¿no? Y que pinta a los humanos como lo peor que puede haber existido en el universo. Exacto. Entonces, en el cuento en realidad y en tu género, ¿dónde está tu disfrute? ¿Dónde está el mayor momento de disfrute para ti en tu proceso? Cuando leo el texto y... A ver, tal vez hay varios momentos. Bueno, creo que el primer momento está cuando el texto está cerrado, y yo siento que está cerrado, porque he descubierto cómo resolver el misterio, ¿no? Porque el cuento es una premisa, o sea, tú quieres contar una historia de, como te acabo de decir, una mujer anciana que rejuvenece. Esa es mi premisa. Pero ¿cómo lo cuento? O sea, y ahí viene la situación. Resulta que descubre un bebedizo, resulta que se le presenta a alguien y le propone un pacto. ¿Cómo lo resuelvo? Entonces decidí resolverlo por medio de la presencia de una tercera persona, que es una maga, una bruja, ¿no? Que a partir de su alimentación y un ejercicio que está haciendo con el jardín, va rejuveneciéndola poco a poco. Entonces, el momento en que descubro cómo resolver esta intuición, como te digo, esta premisa, hay mucha alegría. Porque uno se pasa pensando en eso siempre. O sea, ya tienes digamos, tu gatillo, y mientras te bañas, mientras estás lavándote los dientes, mientras estás cocinando, mientras alguien te habla, te está diciendo, ¿cómo resuelvo? Y estás buscando en el mundo pistas de ver resoluciones, ¿no? Señales que te ayuden a entender cómo resolver. Y cuando crees que encontraste cómo resolver, hay mucha alegría, porque dices, ya puedo pensar en otra cosa. Y lo lees y funciona, y a veces no funciona. Y tienes que retroceder y decir, no se puede resolver así. Por ejemplo, en ese cuento, hubiera sido muy fácil mostrar que la hermana también iba a formar parte de este culto de mujeres que adoran a algo que no sabe bien qué es. Y como mostrar una adoración satánica. Pero no quise hacer eso, porque hubiera sido resolverlo muy fácil. Entonces, dije, este cuento lo voy a limitar y todo va a ser insinuado. Y así un poco lo resolví. Ese cuento costó mucho pensar cómo cerrarlo. Entonces, ese es un momento de mucha alegría, pero también cuando leo el texto y hay gente que conecta y me dice, ay, me gustó. O a mí también me pasa que mi mamá me llama en la noche y me cuenta lo que le ha pasado en todo el día. Entonces, ahí te das cuenta que más allá de que esto sea un ejercicio personal, se vuelve ya un ejercicio que conecta con otros. Entonces ese es un momento de mucha alegría. Es una especie, me encanta lo que me cuentas porque nos hace entender a todos quienes te estamos escuchando que es una especie como de obsesión con la historia. O sea, te está hablando alguien y tal vez no lo estás escuchando, sino que estás pensando en cómo resolver tu lío de tu cuento. ¿Y cuánto puede durar eso? ¿Años? Años resolver un cuento. Claro. Sí. Hay un cuento aquí que se llama La cama es un mar, creo que terminó llamándose El lecho del mar, en el que he trabajado 2 años. Ese es un cuento donde yo quería trabajar el tema de la sensación. Es un cuento muy sensorial, que tiene que ver con el agua, y yo no sé nadar.
Entonces, trabajar una sensación que no te es del todo próxima, claro que he estado en el agua y por ahí movido las piernas, flotado, pero no es lo mismo. Entonces, nada, quería que esa historia esté bien trabajada, así que ese es un texto que he estado dándole vueltas o he estado puliendo a partir de aportes de un traductor que me ayudó a buscar el título correcto, tranquilamente 1 año y medio, 2 años. Ese es el texto en el que más he trabajado. Mira, increíble. Uno no Sí. pensaría que hay de verdad tantas vueltas alrededor. O sea, tienes un libro de cuentos y uno de ellos te tomó 2 años. Claro, pero si tuviera una novela, hay novelas que se escriben durante mucho tiempo. Sí, claro. Y Ajá. otras no, y otras son mucho más veloces. Digamos que no está supeditado el tiempo, sino al proceso tuyo de sacar una historia y a la conexión con cómo resolverlo. Sí, y qué bien que traes a colación ese tema, porque estamos en un momento histórico donde todo se trata de ser eficientes, eficaces y en poco tiempo. Cuando tú dices las 10, si yo te dijera, ¿no? 10 tips para hacer un cuento exitoso. O sea, te estoy mintiendo, porque cada proceso creativo es singular, ¿no? Y lo que funciona para mí, escribe con pluma verde a las 2 de la mañana, a otros no le va a funcionar. Entonces estamos buscando siempre recetas rápidas para lograrlo, ¿sí? Entonces, y cuando uno trabaja también, como me toca a mí trabajar dando clases y talleres de escritura, tú le explicas a tus alumnos que empieza el trabajo, digamos, tú puedes dejarlo quieto, pero te toca reescribir hasta que suene bien, digamos, el adjetivo no es el correcto, y se quedan un poco asustados. Entonces me preguntan, ¿y cuánto tiempo más voy a seguir en esto? Lo que sea que te tome para que quede bien y tú te sientas satisfecho con eso. Así de simple, que, o sea, eres más que un escritor, un reescritor. ¿Escribes con pluma verde a las 2 de la mañana? No, escribo cuando tengo tiempo. ¿Escribes a mano o en computador? En computadora, pero tengo un cuaderno donde voy apuntando ideas y primero las desarrollo a mano con lápiz y papel en un cuaderno, que es como mi cuaderno de apuntes. En tus textos y en este específicamente se titula El demonio de la escritura. Y los términos que van por ahí tiene que ver con demonio, diablo, Dios. O sea, tienes estas como tienes estas como entidades, ¿cierto? Y no te da miedo atreverte a contar una historia que tenga como estas fuerzas. Sí, por supuesto que me da miedo. Sí. Sí, A me ver, da miedo. cuéntame. A ver. Creo que definitivamente el ejercicio creativo es un ejercicio de mediunidad. Uno no sabe bien con qué está tratando. Yo soy una persona que cree, o sea, soy teísta, sí creo, ¿no? Y creo en bondades, creo en maldades, creo en energías. Y entonces sí creo que al ser la escritura, hacer la creación un acto de convocatoria, uno convoca muchos portales, muchas energías, ¿no? Y creo que también quien convoca tiene que estar bien sentado en la realidad como para atraer estas energías y liberarlas y ser lo que somos realmente, como un puente creativo. En el pasado se pensaba que los escritores escribían iluminados por este daemon, ¿no? Lo que los dioses llamaban el numen, ¿no? Y que como que eso no me pertenecía en realidad. O sea, yo era para los dioses griegos, el poeta, digamos, era un vehículo nada más de la divinidad. Por eso ya sabemos que no es así, sino más bien como que viene el psicoanálisis y me dice que todo viene de lo que está dentro de mí. Todas estas contradicciones. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que en realidad vienen de lo onírico, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un cuento que se cuenta al final de una escritora y ese sueño, digamos, ese sueño me pasó a mí. Y un poco lo cuento y lo fabulo. Entonces, claro, porque me da miedo desde el momento en que trato con cosas que no termino de entender bien, ¿no? Pero también todo creador tiene que ser valiente para lidiar con esos miedos, para entender que la escritura y la creación es descontrol. Yo no sé hacia dónde va a llevar este libro. Ahora ha llegado a ti, porque estamos hablando de él y eres una lectora, pero no sé a dónde va a llegar. Entonces, le deseo buena suerte. Y claro, yo decía bromeando que este libro viene con un pequeño susto. Si por ahí te pasa algún susto de algo que no terminas de entender, es este libro. Pero solo es uno y no es mortal. Okay. Gracias por aclarármelo. No me cuentas qué te pasó. Ay, qué chistoso. Esto de conversar contigo está muy interesante porque es como si lográramos desmenuzar lo que hay dentro de ti para la creación. Mira cuántas cosas nos has dicho. Me encanta esto de todo creador tiene que ser valiente, claro, para enfrentarse con ese monstruo de la creación. Y porque también quienes nos escuchan, yo siempre digo,
habrá mucha gente que siempre tiene ganas de escribir una historia, pero no tiene la valentía de sentarse para escribirla y para contarla. Yo creo que todos tenemos historias. Definitivamente. No siento que hay el que es creativo y el que no es creativo. Yo pienso que es cuestión de encontrarse con uno mismo y darte el espacio. Cuando hablabas de este tiempo, de la eficiencia y todo, claro, en este tiempo de la eficiencia es mucho más desafiante ser creativo. Desafiante salir con algo que salga de adentro, de verdad. Pero a mí sí me encantaría que quienes te escuchen se sientan un poco como hasta inspirados de querer salir y enfrentar, ser valiente y enfrentar esa creatividad. Ya sé que no hay fórmula, pero dale fe a nuestra audiencia que tal vez quiere escribir en algún momento y dile cómo tiene que arrancar, qué paso tendría que dar. Yo comparto contigo la idea de que todos tenemos historias fundamentales y que pueden ser historias personales, ¿no? Alguien quiere contar la historia de su padre. Es que mucha gente que acude a los talleres literarios. Yo he dado un par de talleres literarios, ahora estoy un poco fuera digamos, del espacio de talleres por asuntos laborales. Tal vez luego vuelva. Alguien ayer me decía, ¿por qué no abres un taller a la comunidad? Dije, sí, tal vez lo haga, luego de que pase la promoción del libro. Y entonces, claro, vienen personas queriendo contar la historia de su padre. Vienen personas queriendo contar a lo que le pasó en la juventud, ¿no? Y claro, toda persona tiene una premisa narrativa personal, o sea, historias que de alguna forma te marcan. Perdón, se me cae. Tranquila. Los audífonos. Entonces, eso es importante. Todos tienen cosas que contar. Ahora, ¿hay herramientas? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que un ejercicio muy válido sería escribir un fragmento de un recuerdo del pasado. Escribirlo con un planteamiento, o sea, un inicio, un desarrollo, es decir, qué es lo que te pasó y cuándo terminó el evento. Entonces, ahí tienes como un pequeño cuento, ¿no? Entonces, partir de recuerdos puede ser un ejercicio interesante. Un recuerdo que te conecte, un recuerdo que te guste y que sea un recuerdo positivo. Porque hay recuerdos que son muy difíciles de contar, ¿no? Pero puedes empezar por ahí y podrías tener ya algo interesante. Al menos para leerlo, y lo puedes volver a revisar y ver a revisar hasta que te haya quedado bien o te sientas contento con ese producto. Pero yo sí creo que cualquier persona puede escribir. Por supuesto que sí. Sí, esto de que revisar y volver a revisarlo lo convierte en un proceso un poco tedioso, porque cuando tú terminas tu texto y luego vuelves a leerlo y pasaron 24 horas y lo vuelves a leer y luego pasó una semana y lo vuelves a leer, ya estás como en una marea, estás como en una ola, así como revolcada, te revolcó la ola y todo es muy difuso. ¿Cómo llegas tú a separar ese momento entre terminé mi texto, me gustó y luego lo vuelves a leer y ya no sabes muy bien cuál es tu posición? Porque eres la escritora, pero también tienes que leerlo casi como lectora. ¿Cuándo te das cuenta entonces ya que ahí ya estuvo y que ya no hay que moverlo más? Creo que es cuando uno decide poner el punto final, así nomás. Y si yo vuelvo a leer cualquier historia del libro, seguramente va a pasar que una palabra, una frase, un adjetivo me resulta disonante. Pero ya no puedo hacer nada porque está impreso. En la siguiente edición, que ojalá haya, entonces ahí entramos y corregimos. Dijimos, mira, aquí por ejemplo he puesto Villa reluciente. Y ¿sabes que reluciente no es el adjetivo correcto? Quiero poner luminosa. Allá. Entonces eso, ¿no? O sea, podría ir corrigiendo, pero una vez que ya está impreso este texto, digamos, ya me liberé de la obligación de tener que seguir corrigiendo. Y otra cosa es que uno a veces busca buenos lectores. Entonces tienes alguna persona estimada, querida, que te conoce y que te puede hacer, digamos, indicaciones con cariño, pero también con rigor. Creo que todos tenemos personas así. Y le puedes pasar lo que sea que hayas escrito y le dices, dime qué opinas, dime qué sientes. O sea, entonces, a mí me ha servido mucho tener primeros lectores, primeras lectoras. En algunos casos son también colegas y en algunos casos son gente que sé que lee. En algunos casos han sido alumnos de la propia escuela, en quienes confío, ya son alumnos graduados, algunos todavía no se gradúan, pero que son grandes lectores. Y les he pasado este texto. Hay dos personas, uno de ellos se llama Luis Ponce y otro es Martín Riofrío. Y les pasé el texto y les dije, díganme qué opinan. Y entonces me dieron sus retribuciones, ¿no? Y otras personas afuera, Giovanna Rivero, por ejemplo, y entonces me han ayudado a entender también, porque, claro, un escritor, un creador no puede ver con claridad su obra, necesita más vista, más mirada de otro ángulo.
Sí, totalmente. Me quiero detener en un párrafo bonito y lo voy a leer de Masaya. Masaya, que nunca supe si era Masaya o más, creo que sí es Masaya. Déjame, entonces esa es mi interpretación. Y se llama 13ª meditación. Ascendiendo a ciegas tras mis párpados cerrados, veo el atardecer en Masaya. Siento el lamido del sol que barre los árboles flacos con el peso de la luz sobre sus hojas. Ahora brotan hacia el misterio del cielo. Algunos avanzamos con los brazos extendidos, sintiendo el cosquilleo del lanugo de las plantas en el dorso de las manos. Vamos por el bosquecillo en la cuesta desde donde probaremos nuestra fe. El risco primero sube y luego baja empinado, con sus bordes refulgiendo en plata, como un océano. Vamos embelesados porque abrir el monte con el cuerpo es como abrirse paso en el agua, una sensación que demanda de todos los sentidos. Trepamos riendo con la maravilla preciosa de los niños hasta que llegamos a donde está más iluminado. Ese texto me pareció tan sutil, tan como agradable. Me da una sensación tan agradable. Lo disfruté mucho. Mira, lo marqué, lo quiero volver a leer. Es muy bonito. Yo me siento muy contenta y afortunada de estar conversando contigo, Solange, sobre este libro y sobre tu quehacer. Me gustaría que tú misma invitaras a nuestra audiencia a leerlo. Muchas gracias, María Clara. Bueno, quisiera a la audiencia que en este momento nos está escuchando y los que nos va a escuchar luego, que se aproximen a este libro editado por Minotauro y por Planeta, El demonio de la escritura. Quisiera contar algo en particular acerca de Minotauro. Minotauro es una editorial que tiene por primera vez a una ecuatoriana en sus filas. Es una editorial dedicada a trabajar ciencia ficción y literatura fantástica. Y el que haya decidido, el que haya apostado, porque es lo que hacen las apuestas, ¿no? El que haya fichado este libro es para mí un enorme honor. Así que desde este pequeño espacio, pues les agradezco mucho esta generosidad que han tenido conmigo. Y este lanzamiento lo vamos a hacer en la Feria del Libro de Guayaquil el día viernes 20 a las 8 de la noche en la sala Medardo Ángel Silva. Es una sala pequeña, así que lleguen temprano, se va a llenar. Y ahí tú vas a hablar sobre el libro, sí, vas a firmar autógrafos. Todo eso. Y luego, bueno, hay varios eventos en la feria. Imagino que ayer te comentaron, hay de varias naturalezas. Yo también tengo otras mesas. Entrevisto a Agustina Basterrica. Presento los libros de Liliana Miragle, de Carolina Andrade, que son dos escritoras muy importantes también, madres fundacionales, digo yo, de la literatura ecuatoriana. También presento el libro de Maritza Sina. O sea, hay mucha actividad en la Feria del Libro. Y vamos a hacer un segundo lanzamiento, seguramente en Mr. Books, o Librelú Mundial Española, no sé, pero más adelante, tal vez el siguiente mes. Entonces va a haber oportunidad de seguir hablando de este libro. Para que cuando lo vean, lo compren, o para que lo busquen, El demonio de la escritura de Solange Rodríguez Pape. Pape es tu apellido, ¿cierto? Pape, así es. Pape es tu apellido materno. Uh-huh. Solange, muchísimas gracias por compartirnos tu quehacer, por compartirnos el demonio de la escritura, y espero tenerte pronto otra vez en otro momento. ¿Tienes ya un proyecto concreto posterior o simplemente estás disfrutando este? Estoy disfrutando, siempre proyectos, pero quiero dedicarme a esto por ahora. Bien. Entonces, solamente terminamos con esto que describe un poco de lo que hemos estado hablando. El demonio de la escritura está en todas partes. Normalmente es simple errata. Muchas veces bloqueo creativo o premio literario. Otras chiste oscuro parecido a la mala suerte, en ocasiones amenaza sobre el lector. Está presente en los cuentos de esta antología, así como en toda la obra de Solange Rodríguez. Está en la sensualidad del lenguaje, en la sucesión de cada palabra y ahora mismo en el rabillo del ojo del lector. En estos 13 cuentos que oscilan entre la fantasía y la ciencia ficción, el demonio es diablo, temor extraterrestre, encarnación precolombina del mal, plaga de termitas, gárgola devora hombres. Es una sombra aterradora que se diluye ante la luz del punto final si se tiene suerte. El demonio de la escritura de Solange Rodríguez Pape. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, María Clara.